You know, recently there was an ice storm in Austin, Texas. Sabe, hace poquito hubo una tormenta de hielo en Austin, Texas. My daughter and her family lives there. Mi hija y su familia viven en esa área. And she sent me pictures after pictures Y me mandaron varias fotos of all of their trees with broken limbs. de todos los árboles que se les caían las ramas. It seems that the ice would come down and freeze on the tree leaves and limbs. Porque resulta que el agua llegaba y se adhería a las ramas y a las hojas. And the weight would pull the tree limb down. Y como se congelaba de inmediato, todo el peso empezaba a jalar el árbol. Until it broke. Al punto que los rompía. It's not just tree limbs, it was also wires. Y no tan solo las ramas de los árboles, sino también los cables. So the ice would form on the electrical wire and then it would weigh it down so much that it would break. Se empezaba a congelar toda el agua sobre el cable y empezaba a pesar tanto hasta que lo empujaba, lo jalaba. And sadly we found out that this happened also to our radio station. Y pues lamentablemente justamente eso le pasó también a nuestra estación de radio. We have an antenna that's on a 1,200-foot tower. Porque hay una antena que tenemos que está en una torre de 1,200 pies de altura. And it seems like the weight of the ice formed on the cable that went up to the antenna. Y primero todo el hielo se empezó a juntar en el cable que va hacia la antena. And it was so heavy it separated it from the antenna. Y estaba tan pesado que lo jaló y lo desconectó de la antena. And the ice bent our antenna, so it's broken. Y además también se formó hielo sobre la antena en sí, así es que la rompió y se deformó. You know, and I was thinking about all of these things. Yo pensaba en todas estas cosas. And when I received a letter last Friday, y cuando de repente recibimos una carta el viernes pasado, that came from a lady in Los Angeles. Esto viene de una oyente del área de Los Ángeles. And she was very dear when she wrote to hermano Felipe. De manera muy linda ella escribió para el hermano Felipe. And was thanking me for one of the programs that we did. Y me daba las gracias por uno de los programas que hicimos de la visión. Where I shared about a date I had with an old girlfriend. En ese programa, y quizás ustedes se acuerden que yo compartía de una novia que tuve. That didn't end up very well. Tuvimos una cita que no terminó nada bien. At the end of the concert, she went home with somebody else. Porque era en un concierto y al final ella se fue con alguien más. And I was left all alone, feeling rejected and sad. Y yo me quedé ahí sintiéndome todo rechazado y triste. And she said, when you shared this on the radio, y la oyente decía, cuando tú compartiste ese testimonio en la radio, it reminded me of my life. Eso me recordó de un incidente en mi vida. And how that she had run away with a boyfriend when she was 16. Y ella relata de que se escapó con uno de sus novios cuando tenía 16 años. And she was severely sexually abused. Y la abusaron sexualmente de manera terrible. And she had this weight upon her. Y eso quedó como una marca, un peso sobre ella. Until she released that weight to the Lord. Hasta ese punto que ella pudo entregárselo al Señor. When she heard this radio program. Y todo comenzó por escuchar ese programa de la radio. And she shared how liberated she felt. Y aún nos escribe lo libre que se sentía al hacerlo. And it made my heart feel really, really good. Ese testimonio a mí me llenó de alegría. On Monday of this week, y luego el lunes esta semana, I wasn't able to do this video. No pudimos hacer este video como normalmente. Because I went to a funeral for a lifetime friend of mine. Porque fui al funeral de un amigo que tenía de toda la vida. That his son had suddenly died. De que su hijo de repentinamente había fallecido. And it was one of the most moving funerals I've ever been to in my life. Y la verdad que fue uno de los funerales más conmovedores a los que he asistido. This young man that suddenly died. Porque este joven, hijo de mi amigo que falleció repentinamente. He was in the Hot Shots, which is a forest service that fights fires. Que estaba en un grupo de personas especializadas para combatir incendios. And he also was in the Marines. También fue parte de los Marines. And he went and he saw combat in Afghanistan. También le tocó combatir en Afganistán. And then after that he became a sheriff
deputy for Los Angeles. Y después de todo esto, llegó a ser el sheriff, uno de los sheriffs en el área de Los Ángeles. And at this funeral, there's over 150 sheriff deputies. Y en el funeral llegaron como otros 150 sheriffs. And all these Marines that served with my son's friend. También muchos marines que sirvieron con él. And all of these people were there. Y toda esta gente llegó to honor his life. Para honrar su vida. Because he was a warrior. Porque él era un guerrero. And he cared about other people. Y también a él le interesaba el bienestar de los demás. He had a loving relationship with his family. Tenía una relación amorosa con su familia. And he was strong. Y era una persona fuerte. But in a moment of weakness, pero en un momento de debilidad, when he perceived that he was being rejected, cuando él percibió cierto rechazo, suddenly he pulled out a gun and took his life. Él simplemente tomó un arma de fuego y se quitó la vida. In front of others. En frente de otras personas. And it got me thinking. So many of us y eso me hizo pensar mucho cómo muchos de nosotros have gone through storms in life. También así pasamos tormentas en la vida. And this storm is like these ice storms in Texas. Y estas tormentas de la vida son como las tormentas que le decía de Texas. It's like that abuse that this woman who shared endured. Es como ese abuso que compartía esta mujer que nos escribió todo lo que ella pasó. By the way, when she was 16, when she wrote this letter to me this last week, she's 83. Que por cierto de ella misma también, ella sufrió eso a los 16 años, cuando me escribió ya tiene 83 años. So for 67 years she was carrying this weight. Así es que piense como por 63 años ella llevaba cargando ese peso. And like this young man, he was carrying this weight from the combat that he saw in Afghanistan. Y como este joven del que le compartía, que se quitó la vida, él llevaba cargando ese peso de todo lo que miró en Afganistán. And it was weighing down. Un peso muy fuerte sobre él. And it caused him to take his life. Al punto de que le costó la vida. And here's the point of this video. Y el punto que quiero llegar con este video. Many of you listening have these weights upon you. Es que muchos de ustedes mirando en este momento tienen esas cargas aplastándolos. You have gone through storms in life. Porque han pasado por tantas tormentas en la vida. And your heart is broken. Al punto de que su corazón ya está roto. And God wants you to hear these words. Pero Dios quiere que usted escuche estas palabras. That He is for you. Que Él está a favor de usted. He loves you. Él le ama. And He says to us, come to me, all of you who are heavy laden, and I will care for you. Y que Él está diciendo ahorita a usted y a todos en este momento, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Cast your burdens on me, Jesus says. Echa tus cargas sobre mí, nos dice Jesús. And I will sustain you. Y yo te voy a fortalecer. I will help you. Yo te voy a ayudar. I will lift this off of you. Yo voy a quitar esa carga de encima de So ti. that you can be liberated and free like this 83-year-old woman. Para que así tú también puedas ser libre como esta mujer que nos escribió. Well, thank you again for listening. Bueno, le agradezco mucho por escuchar el programa de hoy. Take these words into your heart. Le invito a que tome estas palabras de corazón Cast your cares upon Him. y que eche todas sus cargas sobre Dios. Because He cares for you. Porque Él le quiere y le ama. Que Dios le bendiga.